Le damos la bienvenida al doctor Ramiro García, que es un conocido jurista que nos acompaña hoy en Un Café con JJ. Doctor, ¿me está escuchando? Buenos días. Perfectamente, Jimmy. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un saludo para todos los oyentes. Muy amable. Doctor, bueno, ya están surgiendo algunas voces respecto del tema de la Asamblea Constituyente y una de las cosas de las que más se ha hablado es de cómo se puede conformar, ¿no? Parecería ser que las cosas apuntan a que tiene que darse necesariamente una elección en las urnas y seguramente serán los partidos políticos los que pongan los nombres. Lo tengo claro. Hay quienes pensamos a lo mejor que en un mundo ideal se podría hablar de una parte por lo menos de asambleístas funcionales. Supongo que no es tal vez el camino que se pueda transitar. Pero ¿usted qué opina, doctor? ¿Cómo se puede conformar una buena asamblea constituyente donde haya gente que sepa y que vaya a legislar? Mire, Jimmy, la primera pregunta que creo que debemos responder a la ciudadanía es: ¿asamblea constituyente para qué? Ya. ¿Cuál es el objetivo? Porque, a ver, ojo, una asamblea constituyente implica que los mecanismos de enmienda y de reforma son insuficientes, ¿verdad? Y por eso se llama asamblea constituyente. Lo que quiere decir que una asamblea constituyente no va a hacer reformas puntuales a la Constitución, sino que va a cambiar la Constitución, va a reescribir desde cero. Y esto, claro, esto implica una ruptura sociopolítica completa, que se justifica, por ejemplo, se justificaba en la España de finales de los 70, cuando muere Franco, salen de décadas de dictadura, y era necesario un nuevo estatuto democrático, ¿no? Una nueva constitución para la democracia. Se justificaba en la Alemania de los 40 y después del 45 por la ruptura que implicó la Segunda Guerra Mundial. La pregunta es nosotros, ¿qué proceso de ruptura hemos vivido últimamente? Nada. ¿Cuál es el problema aquí en Latinoamérica? En Latinoamérica el problema es que hemos utilizado a las constituyentes y a las constituciones como instrumentos de apropiación institucional. Es decir, vamos a generar un borre y va de nuevo para vender la idea de que ahora sí ya tenemos patria, tenemos país. Es decir, es una negación del Estado de Derecho, es una lectura jovesiana muy autoritaria. Claro, es una lectura que parte de hay que salir del estado de naturaleza y vamos al estado de derecho. Pero resulta que tenemos estado de derecho. Tenemos instituciones que funcionan mal, pero funcionan. Lo importante es hacer que funcionen bien. Entonces, para usted, doctor, el problema no es la Constitución, sino la aplicación o de quienes aplican y cómo aplican las normas establecidas en la Constitución. Mire, yo tengo alguna experiencia en materia de administración de justicia, he sido juez de corte provincial, he sido abogado litigante por más de 30 años, y le puedo decir que no hay una reforma constitucional que podamos hacer para mejorar la justicia. Porque todos los problemas que tiene la justicia son problemas estructurales que dependen de voluntad política, que dependen de presupuesto, que dependen de generar institucionalidad, que dependen de no meter la mano en la justicia por parte de los gobiernos de turno. Pero nada de eso está en la Constitución. Es más, si es que hacemos un análisis, y que seguramente lo vamos a hacer, y ahora hay inclusive herramientas de inteligencia artificial que lo van a poder hacer en segundos, la Constitución que salga de este nuevo proceso constituyente va a tener un 95% o más de identidad, no digo similitudes, identidad con la Constitución actual. Pero, entonces, doctor, claro, sí, continúe. Si estamos usando, claro, continúe, si vamos perdón. a hacer la constituyente para cambiar temas puntuales, por ejemplo, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, para eso tenemos los mecanismos de enmiendas y reformas. Pero no, se quiere hacer una constituyente. ¿Por qué? Porque de esa manera evitamos que el país debata los grandes problemas nacionales que no dependen de la Constitución. Por ejemplo, en manos de quién están los hospitales del sistema de salud pública del país. Por ejemplo, claro. ¿Por qué las escuelas públicas están en tan mal estado?
Por ejemplo, ¿por qué las carreteras están cada vez peor? Y ese tipo de debates pues se pretenden suplantar con el debate constituyente, en donde volveremos, es más, inclusive vamos a tener que volver a debatir ciertos temas de derecho, porque con seguridad nos van a poner nuevamente a debatir algunos asuntos que ya están resueltos y consagrados, ya sea en la Constitución actual o en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Doctor, entonces usted se pronunciaría, perdone la interrupción, doctor, entonces usted se pronunciaría, por ejemplo, puntualmente por reformas constitucionales. En el caso del Consejo de Participación, que no sé, salvo su mejor criterio, yo no sé si tenga salida, remedio, salvación. No, en absoluto. Yo creo que es un experimento institucional, constitucional, fallido. Porque no es que hemos tenido un Consejo de Participación Ciudadana malo, hemos tenido todos malos. Es decir, independientemente de quién llegue, funciona mal. Lo que quiere decir que es un sistema que no funciona. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si no se lo puede desaparecer a través de una reforma constitucional, pues hay que quitarle el veneno, ¿no? Quitarle la potestad de nombrar las altas autoridades de control y de justicia y devolverse al legislativo, como sucede en todos los países desarrollados, en todos los países con sistemas jurídico-democráticos estructurados. Claro, o sea, ¿usted cree que regresar un poco a ese pasado que no fue muy alentador es mejor que lo que tenemos hoy? Sí, sin duda, sin duda. O sea, fue un pasado no feliz, pero bastante mejor que el que tenemos ahora. Es decir, mire usted, las autoridades que se nombraban por parte del Congreso Nacional versus las autoridades que se nombran por parte de los consejos de participación ciudadana. Es preferible el debate democrático y la negociación democrática a la vista de los movimientos políticos y partidos políticos que el conciliábulo de 5 que están metidos ahí haciendo lo que les da la gana, o de 5, de 7, son 7, que están ahí haciendo lo que les da la gana, y ya vemos que traficando influencias, pidiendo favores, bueno, todo lo que hemos visto de los chats del señor Verduga, pues yo creo que retratan bastante bien la forma en que funciona a lo interno el Consejo de Participación Ciudadana. Así que creo que es un experimento totalmente fallido. Claro. Ahora, doctor, lo importante es mejorar, lo importante es mejorar, ahora tenemos mucho más herramientas de control ciudadano respecto de las designaciones que pueda hacer la Asamblea Nacional, por ejemplo. Ahora, a través de las redes sociales, de los medios digitales, de medios de comunicación como el suyo, pues claro, la ciudadanía se pronuncia y va a tener mucho más posibilidades de incidir en las decisiones del legislativo que lo que pasaba antes en el Congreso Nacional, donde si el comercio o el universo no se pronunciaban, pues no había pronunciamiento de nadie más. Claro, es verdad. Doctor García, vamos a ponerlo solo a manera de ejemplo, reconociendo, admitiendo y aceptando que su criterio es que esto máximo es reforma constitucional, que no esté de acuerdo con una nueva constitución, correcto. Pero supongamos que por X o Y motivo tengamos que llegar a una asamblea constituyente. ¿Hay forma y estoy seguro que vamos a llegar. Claro. Vamos a llegar porque si hay un consenso en la clase política es vamos a la asamblea constituyente. ¿Para qué? Para lo que sea. Porque además necesitamos mover los músculos, ¿no? Necesitamos los movimientos y partidos políticos, necesitamos mover los músculos, hemos visto a los ejercicios de democracia directa como una especie de campeonato político. Entonces ya es hora claro, ¿para qué entrenamos tanto si no tenemos... Si no vamos a jugar, no tenemos minutos. Claro, eso es exacto. Entonces se está buscando, claro, un ejercicio democrático que se lo utiliza como una especie de ejercicio deportivo y va a haber la Asamblea Constituyente. ¿Para qué? Para lo que sea. Pero lo que sí le garantizo es más. Inclusive hay que pensar seriamente en intervenir en esa Asamblea Constituyente para que no hagan tonterías, para que no nos quiten derechos, para que no dañen la Constitución y resulta que el producto sea peor que lo que tenemos ahora. Claro, doctor García, pero a ver, ya estamos claros que en el mundo ideal, que no parece ser tan ideal, va a haber la Asamblea Constituyente, nos vamos a la Asamblea. ¿Hay forma de que se pueda filtrar, qué sé yo,
de alguna manera la conformación o la elección, que ojalá no sea otra vez la misma polarización de los últimos años, y que lleguen realmente pues personas con experiencia, capacitadas. No sé si una parte funcional y otra por elección popular, no sé. Mire, yo creo que todo se podría hacer con elección popular si es que se establece un estatuto adecuado. Ya la Corte Constitucional ha insistido en el tema del estatuto. Al establecerse un estatuto donde estén señalados los mecanismos y requisitos de elección, pues ya se está abriendo la puerta a que se pongan requisitos más altos que aquellos que se han utilizado para elegir a los asambleístas, por ejemplo. Ahora, el problema es, ¿querrá esto la clase política? Porque mire la calidad de candidatos que hemos tenido en las últimas elecciones, especialmente en esta última elección. Yo creo que ha habido una constante pauperización de la actividad parlamentaria del legislativo desde el retorno de la democracia ahora. O sea, compare usted el Congreso que teníamos en los 80s, ¿no? Donde estaba en el mismo hemiciclo debatiendo Jaime Hurtado con León Febres Cordero, Carlos Julio Arosemena con Rodrigo Borja. Bueno, es decir, compare ese Congreso con lo que tenemos ahora. O sea, y hoy por hoy usted va a ver que llegan asambleístas con currículums cuyo único certificado que consta ahí es el de nacido vivo. Entonces, ¿qué legislativo podemos esperar? La pregunta es, ¿qué nos hace pensar que para la constituyente van a actuar de manera diferente? Doctor, buen día. ¿Cómo está, doctor Ramiro García? Le saluda Gustavo Espinosa. Tengo un resumen aquí de que desde los años 70, luego de la dictadura, hemos tenido 3 constituciones, 233 legisladores constituyentes. Y bueno, de mejor calidad, porque para la de 1978 se conformaron 3 comisiones legislativas, lo cual era más fácil porque estábamos saliendo de una dictadura. Ahora vamos a ir a un ejercicio democrático, como decía usted, que ahora se usa para competencia y medición política entre los partidos y movimientos. Pero aparte de disolver o quitarle funciones a Consejo de Participación Ciudadana, ¿no sería bueno también ir haciendo lo mismo con el Consejo de la Judicatura, creado desde 1998, cuando el país gozó de un crédito internacional para mejorar la administración de justicia, pero que tampoco, como decía usted, en materia de derecho hemos visto mejoras? Mire, el problema del Consejo de la Judicatura no es un problema constitucional. O sea, no es que podemos redefinir el Consejo de la Judicatura y con eso mejoramos la administración de justicia. Es un problema político, estructural e institucional. El problema del Consejo de la Judicatura es que estructuralmente funciona de manera mafiosa. Se reparten entre 5 vocales todo. ¿Cómo se repartirían entre 5 mafiosos las rutas de contrabando? Así, igualito. Se reparten las direcciones nacionales, se reparten las provincias y claro, ahora, lo mismo que sucede cuando muere o es detenido un mafioso, pues los otros, ¿qué hacen? Caen encima de las caletas y de los espacios del mafioso. Igualito pasa en el Consejo de la Judicatura. Le sacan a uno por juicio político, él tenía Carchi, ahora yo quiero Carchi. Él tenía Manabí, ahora yo quiero Manabí. Él tenía la Dirección de Acceso a la Justicia, ahora yo quiero el acceso a la justicia. Entonces, se reparten mafiosamente y venga quien venga, porque esto además no ha habido voluntad política para cambiarlo. Y esto no se lo va a cambiar a través de una reforma constitucional. Entonces, a mí lo que me preocupa es que estamos estafando a la ciudadanía, ofreciéndole a través de una constituyente y una nueva constitución cambios estructurales que no se van a producir. Doctor, lo que usted dice acerca de la cuestión de que se podría comparar con mafias la conformación del Consejo de la Judicatura, realmente se traduce en el ejercicio del derecho en el día a día, y ya vimos lo que ha pasado con el caso Metástasis, el caso Plaga, es que, en la provincia del Guayas, que es una muestra nada más, porque en otras cortes debe estar sucediendo lo mismo. Pero por supuesto. A ver, primero, el 90% de la sala penal del Guayas de hace 2 años está presa en la cárcel 4 de Quito. O sea, yo creo que solo ese dato es suficiente como para decir, bueno, las cosas no están funcionando de ninguna manera. Ahora, hay una estructura
en sí misma mafiosa. ¿Qué pasa cuando encima de eso llegan mafiosos al Consejo de la Judicatura? Y eso ya lo vimos con Wilman Terán, con Muñoz, con toda esta gente, ¿no? Entonces, hay una actividad judicial desbocada en donde resulta que eran los capos del narcotráfico los que dictaban las sentencias, los que pagaban por las sentencias y exigían además que salgan de tal o cual manera, en donde a través de inventos jurídicos totalmente desquiciados, como el habeas corpus correctivo que existe, pero lo tergiversaron completamente, empezaron a liberar no a personas que tenían problemas de salud graves, ni mucho menos, sino a mafiosos que bastaba que dos médicos, que obviamente los conseguían muy fácil y pagados, decían que veía alucinaciones o que tenía un problema cardíaco, y había jueces que los liberaban, pero que ni siquiera eran de la jurisdicción donde estaban detenidos. Entonces teníamos jueces de Montecristi liberando a gente que estaba presa en la Tacunga. La pregunta es, ¿cómo arreglamos eso constitucionalmente? No hay manera. Es más, la gran depuración de la administración de justicia que se ha producido entre 2024 y entre 2023 y 2024 no ha venido de la mano del Consejo de la Judicatura, sino de la Fiscalía. Es decir, ha sido necesario meterles presos para que después del Consejo de la Judicatura los destituya. Bien, doctor Ramiro García. Así de grave. O sea, lo lógico sería que el organismo administrativo disciplinario actúe previamente y haga las correcciones necesarias luego de las evaluaciones correspondientes. Pues resulta que acá funciona al revés. Primero, la fiscal general ha tenido que encauzarles penalmente, meterles presos, y después de eso el Consejo de la Judicatura les aplica sanciones. Entonces, claro, algo está funcionando mal, pero ese algo no se arregla a través de un cambio de la Constitución. Entonces, a mí lo que me preocupa es que la constituyente, aparte de innecesaria, porque no es que vamos a reescribir la Constitución, a menos de que alguien diga, bueno, de aquí en adelante nos volvemos una monarquía o vamos a una estructura parlamentaria del Estado, que no escucho a nadie decir eso, nadie quiere eso, porque es más, la estructura hiperpresidencialista que tenemos de Montecristi es muy funcional al ejercicio del poder. Entonces, no se va a cambiar prácticamente nada. Y lo poco que se va a cambiar, esperamos que no sea para peor. El problema es que, mientras tanto, seguimos postergando los grandes debates nacionales, las cosas que realmente importan. La justicia, por ejemplo. ¿Por qué no planteamos reformas legales a la administración de justicia? ¿Por qué no sacamos las manos del Consejo de la Judicatura? ¿Por qué no nos aseguramos que los que lleguen de vocales del Consejo de la Judicatura no sean operadores del poder político de turno? Ese es el debate que deberíamos tener. Y eso no lo vamos a arreglar a través de una reforma constitucional. Doctor Ramiro García, muchas gracias por sus valiosos aportes. Que tenga usted un buen día, doctor. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, muy amables por la invitación.